¿Cuál sería su respuesta si en una conversación a usted le preguntan cómo serán las ciudades del mañana? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cómo serán las ciudades del mañana? Leí un artículo, y ahí se los voy a compartir con ustedes, acerca de las ciudades del futuro. ¿Cómo va a cambiar el urbanismo en los próximos años? Este artículo dice que ante un mundo cambiante, en continua evolución, las ciudades han de enfrentarse a constantes desafíos y retos para adaptarse a las necesidades de una sociedad inconformista que transita hacia nuevos hitos y perspectivas. Las ciudades del futuro han sido llevadas a la ficción en incontables ocasiones y permanecen en el imaginativo o en el imaginario colectivo como esas ciudades futuristas con elementos tecnológicos impensables. No obstante, dice el artículo, en el futuro las ciudades experimentarán un regreso al origen, moldeadas por diversos factores, como el crecimiento demográfico, la tecnología emergente, la sostenibilidad o la calidad de vida de sus habitantes. Las urbes de los próximos años pondrán el foco en pequeños detalles que le devolverán la esencia del urbanismo original, integrando factores innovadores y haciendo, por supuesto, uso de las nuevas tecnologías. El artículo continúa y dice: el urbanismo del futuro ha de garantizar un diseño inclusivo y unas condiciones que propicien la equidad social. Las ciudades han de ser lugares donde todas las personas, sin importar su edad, sin importar su género, capacidad o estatus socioeconómico, puedan vivir y prosperar. Las ciudades del futuro estarán diseñadas con dos objetivos claros: el de mejorar la vida de sus ciudadanos y el de reducir el impacto medioambiental de los últimos años. Y ahí termina el artículo. Me llamó la atención que dice que las ciudades han de ser lugares donde todas las personas, sin importar su edad, género, capacidad o estatus socioeconómico, puedan vivir y prosperar. Si bien podríamos decir que en algo muy remoto se acerca a lo que podría ser un estilo de vida lleno de paz y alegría, lo que relata este artículo. Es un poco hacia dónde está apuntando. Pero en algo podríamos decir que podría tener cierto enlace, cierta conexión. Lamentablemente, en el artículo no aparece el nombre Dios. Y como no se considera a Dios y su plan de salvación, la mirada de este mundo futuro queda solo en especulaciones. El mundo desea algo mejor, desea paz, desea tranquilidad, desea prosperidad. Y estos artículos, que es el que yo encontré, hay muchos más, que hablan de estas ciudades del futuro en donde el hombre va a tener paz y prosperidad. Lo que no saben el mundo es que si eso va a ocurrir.
Nosotros lo sabemos. Nosotros estamos conscientes de que eso sí va a suceder. Y no solo, como hemos mencionado, para el pueblo de Dios, sino para toda la humanidad. Y en ese tiempo las ciudades del mañana serán como joyas relucientes que adornen el paisaje. Serán ciudades bellas, en donde abundará la paz, en donde abundará la prosperidad. Sus habitantes podrán rebosar de salud, podrán rebosar de alegría y podrán rebosar de bienestar. ¿Suena demasiado bueno para creerlo? ¿Parece imposible que sea un mundo así? No lo es. Estas ciudades pronto serán una realidad. Y nosotros estamos conscientes de eso. Y nos estamos preparando para eso. Para habitar en un mundo en que sí habrá salud, en que sí habrá mucha alegría, mucho bienestar, mucha prosperidad. Los planos básicos de las imaginadas ciudades del futuro, podríamos decir, ya han sido trazados. Están trazados esos planos básicos de esas ciudades del futuro. Todos los recursos necesarios para llevar a cabo ese proyecto ya se encuentran disponibles. Están acá, en este libro. Aquí están los planos, los recursos, cómo se va a llevar a cabo ese proyecto de esas ciudades del mañana. Y lo más importante es que un grupo selecto de personas está recibiendo preparación especializada con el fin de capacitarse para desempeñar cargos importantes en esas ciudades. Todo está siendo preparado cuidadosamente. Nada se ha dejado al azar. Cuando miramos las ciudades de hoy, vemos que cada vez se siguen deteriorando por causa de la mano del hombre. El aire, por ejemplo, en las ciudades está cargado de toda clase de impurezas, contaminado. Respiramos contaminación en las grandes ciudades todos los días. Hoy nos encontramos alejados de la ciudad, en un lugar del sur de Chile en donde hemos podido respirar aire puro. Pero una vez que volvamos a la ciudad, volveremos a respirar aire contaminado, aire que nos irrita los ojos, nos molesta respirar en la nariz, la garganta se nos trapica, polvo que hay en suspensión, hay desperdicios industriales por todos lados, agua contaminada, alimentos intervenidos genéticamente y altos decibeles de ruido. El ruido en las ciudades de hoy ha alcanzado límites que sobrepasan los niveles que el hombre puede soportar para tener una vida sana. Yo me recuerdo cuando me casé con Marcelita, nos fuimos a vivir en un departamento en una zona de Santiago, y siempre me recuerdo esto porque el ruido, vivía en un piso número 12, y el ruido, la verdad que era demasiado. Y era cada día, a las 12 de la noche, pasaba un señor en moto, con una moto pero con el tubo de escape libre,
que se escuchaba a kilómetros cuando venía. Y cuando pasaba por el departamento, por la calle de afuera del departamento, parecía que pasaba por sobre la cama. Yo le dije, Señor, el Señor de la moto. Pero me recuerdo que decíamos, cuando escuchamos la moto, allá viene el viejo de la moto. Era todos los días a las 12 de la noche. Así que a esa hora, si estamos durmiendo, nos despertaba este señor con su moto. Por eso digo que el ruido en las ciudades es mucho, es grande. Se han tomado niveles de decibeles en las ciudades y superan los que el humano puede escuchar. Por otro lado, en la ciudad, la seguridad personal, sabemos que ya casi no existe. Estamos conscientes que sin la protección de Dios, uno no puede estar seguro en ninguna parte, ni siquiera a veces en su propio hogar. Gracias a Dios que Él nos protege, que nos coloca sus ángeles protectores y que podemos vivir, gracias a Dios, con esta protección. También en el mundo vemos ese azote de la pobreza en muchos lugares. En muchos lugares del mundo la pobreza es altamente conocida. Niños que no tienen que comer día a día. Y a eso le sumamos las prácticas corruptas, el soborno, el crimen organizado, que ha ido en aumento este último tiempo. El mundo en que vivimos es un mundo totalmente distinto, el que está planificado por Dios, el que nos ha dado a conocer, del cual nosotros somos partícipes en ese plan, en ese proyecto. Y el apóstol Pablo, ahí en 2 Timoteo capítulo 2, ahí nos habló de estos tiempos del fin, acerca del carácter de los hombres en estos últimos días. Los invito a que pasemos a 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, en el versículo 1. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Nos dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cuando sumamos todos estos problemas, entendemos que se necesita un cambio radical en este mundo. Un lugar donde exista la verdadera paz y la verdadera justicia. Gracias a Dios que se aproxima el tiempo para efectuar este cambio. ¿Cómo será este cambio? ¿Quién lo efectuará? ¿Por dónde se empezará a llevar a cabo tan gigantesco proyecto? Como primera medida, la naturaleza del hombre será transformada. Como leímos ahí en 2 Timoteo, esta naturaleza dominada por Satanás es la causa básica por la cual el hombre hace daño y sufre. Y por lo tanto,
como Satanás no se encontrará presente en el milenio, esa naturaleza del hombre será erradicada. No de la noche a la mañana, será un proceso. Dios nos da la respuesta ahí por medio del profeta Ezequiel, ahí en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Pasemos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Versículo 26. Os daré, dice, un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Versículo 33. Así ha dicho el Eterno, el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Las ciudades del mañana serán habitadas y las ruinas serán reedificadas. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La naturaleza humana aún existirá en las ciudades del futuro. Los habitantes de esas ciudades serán aún físicos, de carne y hueso. Pero Dios le va a conceder su poder, su Espíritu Santo, para resistir y para sobreponerse a las tendencias de la naturaleza humana. Obedecerán las leyes de Dios. Vivirán en una forma que les proporcionará paz, les dará felicidad y les dará prosperidad a todos. El Espíritu Santo está disponible hoy, pero vemos que la humanidad no está interesada en las cosas de Dios. Por naturaleza, el hombre es hostil a Dios y cree que puede resolver sus problemas sin la ayuda divina, sin la ayuda de Dios. No se someterá a los caminos de Dios a menos que sea imprescindible hacerlo. Y es aquí donde entrarán en acción los gobernadores del mañana. Usted y yo. Usted y yo somos los gobernadores del mañana. Hemos sido elegidos, hemos sido escogidos por Dios.
Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 nos dice lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido limpiados y purificados cuando nos arrepentimos y nos bautizamos y recibimos la llenura del Espíritu Santo. Pasamos a ser los santos del Altísimo cuando nos hemos arrepentido y cuando nos hemos bautizado y cuando recibimos ese Espíritu Santo. Somos los santos del Altísimo. Como nos menciona Daniel capítulo 7, versículo 27. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, versículo 27. Daniel capítulo 7, versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Somos los santos del Altísimo. Ahora, como santos del Altísimo, ¿cómo o de qué forma administraremos en esas ciudades del mañana? La Escritura dice que poseeremos todo el poder y la autoridad que necesitemos. Pero lo que nos moverá no será la codicia o el egoísmo, cosas por las cuales hoy en nuestra vida luchamos. En ese futuro mundo tendremos en cuenta el bienestar de todos. Nos preocuparemos de todos, aunque parezca increíble. Como gobernantes de las ciudades del futuro, seremos seres espirituales divinos. Seremos miembros de la familia de Dios, seres inmortales que regirán bajo el mando de Jesucristo. Dios ha prometido una posición en el gobierno del mundo de mañana a todos aquellos que por la forma en que vivimos en este tiempo, en el mundo de hoy, cumplen los requisitos que Dios ha impuesto. Tenemos una responsabilidad. Tenemos requisitos que Dios nos impone y que debemos cumplir, y nos estamos preparando. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin,
yo le daré autoridad sobre las naciones. Esta es una promesa de Jesucristo. Es la cuarta promesa que nos da Jesucristo aquí en el libro de Apocalipsis. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Si bien tendremos autoridad, nuestra forma de administrar será la que nos enseñó Jesucristo, o la que nos enseña Jesucristo. Mateo capítulo 20, versículo 25. Mateo capítulo 20, versículo 25. Mateo capítulo 20, versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Recordemos que Jesucristo dice que tendremos autoridad en nuestra forma de administrar. Y aquí dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y nosotros seremos gobernantes. Y dice, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero el versículo 26 es el que Jesucristo nos da como instrucción a aquellos gobernantes que estaremos en ese reino milenial. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si bien seremos gobernantes, seremos servidores. El gobierno de los santos, juntamente con Cristo, nos ayuda a comprender el papel que desempeñaremos durante el milenio. No es una película de ciencia ficción. Es una realidad. Es algo que va a suceder. Y usted y yo estamos en ese plan, incluidos. Cuando leemos acerca de las cosas que Cristo hará en el milenio, podemos poner nuestro nombre junto con el suyo, como Isaías 32:1 nos dice. Veamos Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32, versículo 1. Isaías capítulo 32, versículo 1. Nos dice: he aquí que para justicia reinará un rey. ¿Quién es ese rey? Cristo. Y después dice, y príncipes. ¿Quiénes son los príncipes? Los santos. Dice, presidirán en juicio. Entonces dice, he aquí que para justicia reinará Cristo y los santos presidirán en juicio. Desempeñaremos un papel junto con Cristo en el milenio. Jeremías capítulo 50, versículo 4. Jeremías capítulo 50, versículo 4. Jeremías capítulo 50, versículo 4.
En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Eterno, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán al Eterno su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos a el Eterno con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. ¿Quiénes conducirán a estos millones de personas hacia Jerusalén? Lo que nos dice acá Jeremías. Cristo los recogerá. ¿Y quiénes estarán reinando con Él durante ese tiempo? Los santos. Quizá nosotros ayudaremos a conducir a los israelitas de vuelta a su tierra. Dios quitará la ceguera espiritual y les dará su Santo Espíritu y les enseñará el camino de paz. La enseñanza será gran parte de nuestro trabajo en el milenio. Las experiencias que tenemos hoy día en nuestra vida las podremos enseñar en ese tiempo. Durante toda nuestra vida física hemos aprendido por la experiencia que el camino de Dios produce buenos resultados. Produce la paz, la armonía, la prosperidad, las bendiciones. Por lo tanto, en ese tiempo sacaremos de nuestro manantial de experiencias y conocimiento de Dios para ayudar a muchas personas. Por eso estos tiempos de preparación para nosotros son importantes. Nos estamos preparando. Somos el pueblo de Dios, pueblo santo. No es que comenzaremos a prepararnos cuando seamos transformados a espirituales. Esa es una parte del plan. Pero ahora que Dios nos ha llamado y nos ha elegido y nos ha justificado, nos estamos preparando. Estamos estudiando. Y la fiesta de los tabernáculos es el momento de poner en práctica lo que hemos aprendido durante un año. Y cada año vamos adquiriendo más experiencia. Y esa experiencia y conocimiento en Dios será para ayudar a muchas personas en esas ciudades del mañana. Estaremos con ellos, ayudándolos personalmente, animándolos a hacer lo que es correcto. Isaías capítulo 30, versículo 20. Isaías capítulo 30, versículo 20. Isaías capítulo 30, versículo 20. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios dice que enviará pastores a Israel para enseñarles según su corazón y para alimentarlos con ciencia e inteligencia.
Jeremías capítulo 3, versículo 15. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Nosotros seremos esos pastores, quienes guiaremos al pueblo, quienes guiaremos a quienes estén en ese mundo milenial, enseñándoles los caminos de Dios, enseñándoles las leyes, las fiestas. ¿Y de dónde habrán oído estas personas acerca de Dios en ese momento, en el milenio? Isaías capítulo 11, versículo 9, nos dice que toda la tierra estará llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Ese conocimiento vendrá de los santos, de quienes estén gobernando con Cristo en ese momento. Nosotros seremos enviados por toda la tierra para enseñar los caminos de Dios. Podemos practicarlo hoy día, enseñar los caminos de Dios también, sin temor, sin vergüenza, enseñar los caminos de Dios. En las ciudades del mañana, del mundo de mañana, Dios va a establecer un programa para rehabilitar la naturaleza humana. Y cuando este programa se encuentre en plena operación, los problemas sociales, como el crimen, la violencia, la inmoralidad, la delincuencia, serán resueltos. Y cuando Dios se disponga a construir las ciudades del futuro, con la ayuda de sus siervos espirituales, ¿cómo serán esas ciudades? Serán más hermosas de lo que podría nuestra mente imaginar. Hoy día en la fiesta vemos un entorno precioso, hermoso. Nuestra vista se deleita con hermosos paisajes. Pero esas ciudades del futuro, esas ciudades del mañana, nuestra mente a veces no alcanza a imaginar la grandiosidad y la belleza que van a tener. Y serán habitadas por personas felices, contentas y agradecidas de Dios. En el mundo de mañana los habitantes de las ciudades no vivirán como se vive hoy en las grandes ciudades. No se vivirá en departamentos pequeños. No se vivirá en un lugar sin un patio. No se vivirá en un lugar donde solo a veces cabe solo una persona. Amós capítulo 9, versículo 14 nos dice lo siguiente. Amós capítulo 9, versículo 14. Amós capítulo 9, versículo 14 dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Dice: y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Dice: plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Imaginémonos huertos en la ciudad, en donde se cultivarán todo tipo de verduras, legumbres y árboles frutales. Cada persona tendrá el interés de cultivar su propio huerto y de saborear los frutos frescos que estos producen.
Ezequiel capítulo 36, versículo 11. Ezequiel capítulo 36, versículo 11. Ezequiel capítulo 36, versículo 11. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy el Eterno. Las naciones verán las bendiciones por obedecer a Dios. Sin embargo, el mal existirá durante el milenio, sobre todo durante los primeros años. Aunque Satanás sea quitado de en medio antes del milenio, su influencia arraigada todavía estará presente durante las primeras generaciones en el milenio. Y es importante entonces tener en claro que aunque el Espíritu Santo de Dios estará disponible para toda la humanidad, el arrepentimiento será todavía un requisito para recibirlo. La instrucción de Dios para recibir el Espíritu Santo no cambiará. No cambiará en el milenio. Dios va a dar su Espíritu a cualquiera no va a dar su Espíritu a cualquiera sin el proceso del arrepentimiento. Las personas tendrán que llegar al arrepentimiento. Y nosotros como maestros los conduciremos para ello. Les enseñaremos el proceso. ¿Cuál es el proceso? Arrepentirse de los pecados, bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo. Ahí en Ezequiel capítulo 38 y en el capítulo 39, no lo voy a leer ahora, ahí se predice una rebelión a principios del milenio. Y en esta rebelión participará una numerosa multitud de gente que querrá conquistar a Israel. Estos ejércitos no querrán que Cristo y los santos gobiernen sobre ellos y querrán saquear la riqueza que Dios ha proporcionado a aquellos que le estén obedeciendo. Notemos los pensamientos de estas personas en Ezequiel capítulo 38, versículo 11. Ezequiel capítulo 38, versículo 11. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Dios aniquilará este ejército como un ejemplo para todos en el milenio. Dios dice que esto enseñará a todas las naciones que Él es el que manda, que Él es el que gobierna, y enseñará entonces también al pueblo de Israel a confiar en Él. Ezequiel capítulo 38, versículo 23. Versículo 23. Dice: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Eterno. Capítulo 39, versículo 7 de Ezequiel. Capítulo 39, versículo 7. Dice: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, el Santo de Israel.
Después de varias generaciones, el camino de paz será lo normal. Los niños nacerán en un mundo de paz y la gente crecerá conociendo solo los caminos de Dios y no aprendiendo la guerra, como lo dice Isaías capítulo 2, versículo 2. Isaías capítulo 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. En ese tiempo la gente no vivirá con los temores que vivimos hoy día. Miqueas capítulo 4, versículo 4. Miqueas capítulo 4, versículo 4. Miqueas capítulo 4, versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado. Las noticias actuales están llenas de guerra y violencia. Es lo que vemos comúnmente en los noticieros. Hemos sido llamados a ser parte de un tiempo que estará lleno de paz y tranquilidad. Hoy somos unos pocos privilegiados, los que hemos sido llamados por Dios para entender su propósito. Pero en el futuro todo el mundo conocerá a Dios. Todos sabrán acerca de la ley de Dios. Jeremías capítulo 31, versículo 34. Jeremías capítulo 31, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Al principio enseñaremos todo lo que es la ley de Dios, pero en la medida que vamos enseñando, la tierra se llenará del conocimiento de Dios. Hermanos, somos parte y hemos sido llamados a ser parte de la solución. El Padre ha escogido personalmente a cada uno de nosotros para desempeñar un papel activo en la conversión de miles de millones de personas. Dios nos ha llamado a usted y a mí para desempeñar un papel importante en el milenio. Y eso no lo podemos dejar de lado. Y eso no lo podemos olvidar. Hay mucho de que podría decirse las ciudades del futuro. Pero lo importante es que estaremos ahí para enseñar y para dar a conocer los caminos de Dios. Muchas personas subirán a Jerusalén para adorar, rendir alabanzas y acción de gracias para recibir ese estímulo espiritual e instrucciones de Dios y de sus siervos. Las ciudades del mañana serán lugares donde las personas
se sentirán estimuladas, tanto de forma intelectual como espiritual. El apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 8, en el versículo 18, él nos declara lo siguiente. Veamos Romanos capítulo 18. Romanos capítulo 18. Perdón, Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nos menciona varios aspectos importantes el apóstol Pablo. Dice que las aflicciones que tenemos hoy no son comparables con esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación está esperando la manifestación de nosotros, de los hijos de Dios. Y nos dice que la creación será libertada de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios. Por eso nuestra responsabilidad no es menor. ¿Cuál es nuestro anhelo? Si nos hicieran la pregunta, ¿cuál es mi anhelo? ¿Cuál es su anhelo? ¿Estar presente para disfrutar de esas maravillas? ¿Ser parte en la edificación de las ciudades del mañana? Hermano, Dios nos ha llamado y nos ha escogido. Procuremos entonces hacer firme nuestra vocación y elección. Dios espera de nosotros. Dios nos guía, nos cuida, nos protege y espera que nosotros seamos esa manifestación de los hijos de Dios en ese milenio, enseñando, siendo maestros para entregar el conocimiento que hemos obtenido en nuestra vida física, poder enseñar que las dificultades no han sido un factor para no estar presente junto con Jesucristo reinando. Por eso, hermanos, procuremos hacer firme nuestra vocación y elección. Dios nos ha llamado y nos ha escogido para gobernar con Cristo en ese futuro reino milenial. Buenas tardes, hermanos.